con el doctor José María González, más Nico cuando lo tenemos por Zoom, porque vamos a hablar de jubilaciones. ¿Cómo estamos, Ceci? Muy buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Estamos acumulando, ahí ya tengo un santuario de harinas, que me viene muy bien. Yo no reniego. Así que bueno, gracias a toda la gente del equipo que tuvo también el detalle. Bueno, jubilaciones, un tema que siempre genera un montón de preguntas y nunca se acaban las dudas en relación a esto. La pregunta disparadora es, ¿mi jubilación está bien calculada? Avísame, Nico, si lo tenemos al doctor González, pero Ceci nos va a empezar a hablar de este tema, porque claro, uno se jubila, empieza los trámites, y creo que cuando ves tu primer recibo de haberes, ahí empiezas a decir, ¿era esto lo que tenía que cobrar? ¿Está bien, no? Ahí lo tenemos, Aldo. ¿Cómo estamos, Doc? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy feliz cumple. Gracias. Bueno, jubilaciones. Quería hacer una introducción a este tema. Yo digo, vos no sabés lo que vas a cobrar hasta que te llega el primer recibo. Y a veces es lo que pensabas, a veces no. Hay mucha inquietud, o sea, es muy fácil saber o es muy difícil saber cuánto me toca cobrar y si estoy cobrando bien. La inquietud es importante, fíjate, a tal punto que la semana pasada tuve mi consulta personal de planificación jubilatoria con Cecilia. Ah, mira. Ya estamos en edad de entrar a pensar en la jubilación, así que, y claramente que sí, genera inquietud desde el momento de la planificación hasta el momento de el trámite y hasta el momento del cobro, que para algunos es un poco más traumático, para otros menos. Y después la sorpresa de recibir la liquidación, ¿no es cierto? Entonces, cuando se recibe la liquidación, la pregunta que surge, la duda que surge es si ese nuevo monto con el que tengo que acostumbrarme a vivir es el correcto, es el adecuado, sencillamente porque pueden haber errores en los cálculos, sencillamente porque pueden haber la aplicación de normas que son de dudosa constitucionalidad o puede ser que no se estén considerando algún tipo de derechos, entonces ese cálculo sea menor al que corresponde y claramente es un derecho que uno tiene que poder ejercer, el de poder controlar que ese monto que me fue liquidado sea el correcto y no darlo por sentado de que así va a ser. La práctica nos indica de que hay errores y justamente de eso se trata y en eso se especializa Cecilia para poder identificarlos y después gestionar el pago, porque esos pagos a partir del reclamo después se van a poder lograr que se hagan efectivos en algún momento con el famoso retroactivo, ¿no? Hablaron de planificación, Cecilia, eso es como que en algún punto te permite analizar o tener una proyección. Yo pensaba únicamente en cuál va a ser tu haber, pero bien decía el doctor, cómo va a ser mi vida a partir de que mi principal ingreso, mi único ingreso o no, sea esa jubilación. Así es, uno cuando planifica no solamente tiene en cuenta alcanzar a la edad jubilatoria y alcanzar los años de aportes necesarios, sino también empieza a vislumbrar cuánto podría ser el haber jubilatorio. Hoy específicamente queremos hablar de los jubilados de IPS, es decir, aquellas personas que fueron jubiladas por la Caja del Instituto de Previsión Social. Los provinciales. Acá, provincial de la provincia de Corrientes, es decir, que durante su vida activa fueron docentes, fueron enfermeros o fueron médicos. ¿Policías también están en esa misma caja, Ceci? También ¿no? Se encuentran en la misma caja, pero ellos tienen un régimen diferente al resto. Pasa que durante la época de la intervención, básicamente, se dictaron algunos decretos reglamentarios. Esos decretos reglamentarios modificaron la forma del cálculo de las jubilaciones. Entonces, de forma automática, todas aquellas personas, todos aquellos docentes, enfermeros, médicos, como dije hoy, o personal de la administración pública que se jubilaron después del 2001 en adelante, muy posiblemente tengan su haber mal calculado porque automáticamente se le aplican estos decretos reglamentarios que calculan su haber reduciéndolo. Entonces, por ahí diste un dato que nos permite digamos, de manera fácil ver o ubicarnos en el tiempo. ¿Jubilados a partir de qué fecha?
Bien, los jubilados, los decretos reglamentarios que nosotros entendemos como inconstitucionales son del 2000-2001, posteriormente hay algunas reglamentaciones 2004-2006, pero más o menos desde el 2001-2002, dependerá del caso en particular, nuevamente, en adelante, que hayan sido jubilados por IPS, muy posiblemente... Hasta el día de hoy, o sea, hasta una persona que se jubiló ayer también podría tener mal el cálculo por estos decretos todavía vigentes. Los decretos Es mestres, posible, ¿no? claro, sí es posible que tengan mal su haber, el cálculo de su haber, pero no es tan grave ni tan grande la diferencia como había antes. Esto te lo digo más por práctica, ¿no? Los que se jubilaron desde el 2022, 2023, la diferencia es mínima. Suele haber algún tipo de diferencia, pero no es tan grave ni tan grande como en los casos anteriores. Y a ver, me llama mucho la atención algo, y acá, Doc, seguimos sin enmendar, o sea, ¿estos decretos ya fueron declarados inconstitucionales? Claro, pero son inconstitucionales declarados en el caso concreto y en particular. Si uno reclama, se reajusta su haber. Si uno no reclama, se le sigue aplicando esto y sigue cobrando mucho más de lo que corresponde. ¿Qué se espera para sanear esto de base? ¿Viste? De tanto se habla de la legislatura la aprueba una extra... nueva ley. Lo que pasa es que hay una decisión seguramente política también, en el sentido de que en la medida que la gente no reclama hay una diferencia que el Estado deja de pagar, digamos. Por nuestro sistema de control de constitucionalidad, salvo que se trate de una situación de alcance colectivo, como puede ser la inconstitucionalidad de la reforma laboral, que paró la aplicación de la ley porque un juez dijo para todos, con alcance erga omnes o para todos. En estos casos el control de constitucionalidad es caso por caso. Entonces requiere necesariamente que la persona busque un abogado y que el abogado haga la presentación al juzgado para que el juzgado diga a esta persona en particular, este decreto número tal de tal época no le resulta aplicable, por lo tanto hay que recalcular su jubilación en futuro y calcular las diferencias que se dejaron de abonar, por lo menos del periodo que está reclamado, ¿no? Pero a la larga no sé si no se paga más, porque sí, en el mes puede ser que paguen jubilaciones más bajas que la corresponde, pero después entre intereses, costas, abogados, no sé si... pero bueno... Acordate que el Estado, cuando está en juicio, más allá de que pague se implemente rápidamente la diferencia del pago de la jubilación, todo lo que sean intereses, costas y demás, sobre todo las costas, los abogados tenemos que iniciar un nuevo proceso para tratar de cobrar los honorarios que siempre lo terminaron cobrando 2, 3 o 4 años después. No es tan automática la cuestión como cuando litigan los particulares. El Estado es un privilegiado. Ayúdame, Marcelo, cuando Simón era interventor del Instituto de Previsión Social, después él fue legislador provincial, diputado provincial, presentó un par de proyectos para volver, digamos, a la ley Robert Félix, ¿no? Exacto. La 49-17. Y nunca fue aprobado por la legislatura. Además, nunca se trató directamente el proyecto. No hubo intención dentro del Ejecutivo Provincial de modificarla. Ajá. Y entonces lo que ustedes siempre pugnan es por volver a esa ley anterior, la ley Romero Félix. Texto original, claro, en vez del texto actualizado. Es más, si los oyentes en estos casos tienen a mano su resolución de jubilación y ven que dicen que es por TA, es decir, que se jubilan por la 49-17, TA significa texto actualizado, eso significa con las reformas. Entonces, esto está bueno, entonces cualquiera que nos esté mirando, cualquier jubilado que se haya jubilado después del 2021 por IPS. 2001, 2002, más o menos hasta el 2022, ese es el periodo de tiempo. Entonces, jubilados que están mirando, que se jubilaron después del 2001 y más o menos hasta el 2021. Tienen su resolución de jubilación, que eso es un papel que te dan cuando te jubilas. Claro, sí, es el papel que dice que esa persona está jubilada y te dice cómo que se jubila, por qué se jubila y qué es lo ¿Y que ahí te qué tienen que mirar que diga? Cuando van a la parte de la resolución, hay muchos artículos y si dice TA es texto actualizado, eso significa de que fue actualizado con las leyes, mejor dicho, con los decretos reglamentarios que le están reduciendo la jubilación. Y eso podría significar que esté mal calculada la jubilación. Así es. Y en casos concretos, vos hiciste mucho seguramente, ¿de cuánto es la diferencia en la práctica en las que hayas, a ver, no sé, decime la que mayor diferencia hubo y en promedio, es decir, alguien que cobre una jubilación de tanto, con su jubilación bien cobrada, ¿cuánto cobraría? Bien. Las principales diferencias se ven en el área de salud y creo que en términos más o menos
porcentuales te diré que se mejoran un 70% más o menos, inclusive. ¿Cuánto? En un 70% más o menos. Es decir, lo que más se pudo conseguir. Y en lo que menos, más o menos un 50%. O sea, alguien gana, ¿qué sé yo, 700.000? En realidad gana un poco menos por ahí en salud pública. 500, sí. por ejemplo, Sí, gane sí. 500. ¿Una jubilación o sea, un jubilado de salud pública? Un jubilado de salud pública sin reajustar es posible que en este momento esté enfermeros, más que nada es posible que estén cobrando entre 500 más o menos. O sea, 500.000. pasaría a cobrar 850 más o menos. Sí, así Y te es. pregunto, ¿y toda esa diferencia se puede cobrar lo retroactivo que es mal pagado o no? Esa es la siguiente cuestión. Si vos no reclamás, el Estado entiende que vos estás, el Estado y la justicia no entiende que te están pagando bien, entonces no se puede reclamar nada para atrás. Se reclama desde que se reclama. Ajá. Si vos no reclamás, se entiende de que estás asintiendo, consintiendo. Jodete, digamos, perdiste la ¿Y en plata. cuánto sale esto? Es decir, ¿en cuánto tiempo desde que empezás, desde que se van a Legal NEA, dicen quiero hablar con Cecilia, hasta que empieza, digamos, le arreglan su jubilación? Bien, eso también es bastante aleatorio. En el menor tiempo que pude conseguir un reajuste fue en 3 meses, pero también hay casos donde IPS se pone a apelar, recurrir y demás, que puede ser que pasen 2 años y todavía no haya un reajuste. Eso ya depende también de la decisión que tome IPS al momento de actuar, si te empieza a recurrir lastimosamente. ¿Y en no sé. promedio? O sea, En promedio 8, 10 meses más o menos. Está bien, está bien. ¿Y qué tiene que, dijiste, qué datos tiene que tener la persona? Viste que por ahí son jubilados y decían, pero yo perdí mi papel, andás a saber dónde está mi papel. Con un recibo de sueldo, con simplemente eso, ¿yo ya puedo hacer la consulta? Mira, nosotros para arrancar lo que necesitamos es tener el recibo de sueldo de la persona, el último recibo de sueldo de jubilación. Tener también el haber actualizado de una persona en su misma categoría, actividad y antigüedad. ¿Eso es fácil de conseguir? Eso, por ejemplo, se consigue en el Ministerio de Educación, en caso de que sea educación, en el Ministerio de Salud, si fue enfermero o similar. Cosa de saber cuánto cobra el personal en actividad y cuánto cobra el personal en pasividad. De eso se saca la diferencia y ahí puedo determinar provisoriamente si hay o no hay una diferencia. Y después, posteriormente, se requiere hacer una vista del expediente de IPS, así que en caso de que las personas no tengan nada en la mano para controlar, se puede tomar la vista del expediente de IPS, de ahí se sacan todos los papeles necesarios, sí. Bueno, súper, siempre que hablamos de jubilación y siempre nos quedaba pendiente esta parte, hablábamos mucho de ANSES y siempre había un montón de gente que preguntaba por tema IPS, así que creo que el principal tema que es está contestado con esto que Ceci y el doctor nos contaba. ¿Algo más para agregar? No, por nuestra parte, desearles un muy buen fin de semana, un buen reinicio de la actividad para nosotros a partir del lunes y muy feliz cumple para vos. Gracias, Doc. Ceci, gracias. Hasta la por próxima. favor, un placer. Hacemos la pausa. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Transmite LT7 Radio.